Bienvenidos estudiantes de grado 10º. Reciban un afectuoso saludo. Es un gusto para nosotros estar nuevamente en este espacio asincrónico para ayudarte en el fortalecimiento y profundización de tus saberes con la intención de alcanzar las competencias comunicativas, cognitivas, procedimentales e investigativas en la asignatura de castellano. Antes de iniciar con el tema del presente video, quiero hablarte de un ser vivo que, aunque minúsculo, nos enseña mucho sobre el verdadero trabajo en equipo, la unión y la cooperación. Se trata de las hormigas. ¿Qué muestra la investigación sobre ellas? Pues definen los roles del grupo, se comunican al interior del equipo, todos los miembros son comprometidos. El bien del equipo es el bien de todos y saben buscar el mejor refugio. Para efectuar todas esas acciones se necesita ser humilde, pues esto implica la aceptación y grandeza en nuestro corazón, tanto para reconocer las limitaciones propias como para ayudar a los demás. Por ello te invito que actuemos como las hormigas, en estos y todos los momentos. Es preciso recordar que en nuestro anterior encuentro estuvimos conversando sobre la literatura medieval y el Renacimiento, movimientos literarios importantes en Europa y sobre todo en España, que es donde se centra nuestro enfoque literario. De ellas aprendimos que la Iglesia inicialmente tenía mucho poder económico, social, político e ideológico. Se daban grandes hazañas, guerras e invasiones. El amor está presente en esos movimientos literarios. Además comprendimos que indudablemente el contexto permea las manifestaciones literarias que se dieron en esa época, dadas mayormente en lírica, como las jarchas, cantares de gestas, cancioneros y romanceros. Pero también surgieron variadas e importantes manifestaciones en prosa y de género teatral. Por supuesto, en el Renacimiento se dio un periodo de transición marcado por cambios en los valores medievales. El centro de todo pasa a ser el hombre y se incluyen ideas clásicas, específicamente griegas y romanas. Esto nos da fundamento para revisar lo que denominamos siglo de oro, surgido en medio de este contexto. Además, en este video nos remitiremos a los denominados textos continuos, específicamente a la tipología textual, descriptiva, narrativa y expositiva, estructuras que sabemos las has abordado anteriormente, pero se precisa puedas identificar sus características para que la comprensión de los textos sea asertiva. Siglo de oro. Se llama siglo de oro al periodo de la historia de España comprendido entre 1580 y 1680 aproximadamente. Realmente, los historiadores marcan este periodo entre los siglos XVI y siglo XVII. Se resalta de este el esplendor de las letras y las artes hispánicas. Un ejemplo de ello puede evidenciarse en la pintura con Zurbarán, Velázquez o Murillo. En la escritura reconocido Miguel de Cervantes, Lope de Vega o Calderón de la Barca. Cabe notar que este periodo abarca el Renacimiento siglo XVI, que lo abordamos en un anterior video, y el Barroco siglo XVII, que abordaremos en una próxima oportunidad. Las etapas más gloriosas de la literatura española, marcados ambos tanto por cambios como por gran agitación política, histórica, económica, social y cultural. El siglo de oro presentó características sobresalientes, marcadas especialmente porque España al finalizar la Edad Media pasó a ser la gran potencia mundial, encabezando los principales procesos históricos de Occidente, tales como el descubrimiento y la integración del Nuevo Mundo, la defensa de la cristiandad frente a la amenaza del Imperio Oriental o denominado otomano, intentando preservar la paz cristiana y la unidad religiosa en Europa, la creación del Estado moderno, la primera globalización occidental por toda la tierra. En cuanto finalizó la Edad Media, se consolidó una nueva entidad política, conformada por naciones y una dinastía de reyes. La entidad se le llamó monarquía católica y la dinastía Austrias. En medio de todo este proceso también se dio una contradicción entre una
gran cultura esplendorosa y una sociedad económicamente decadente. Los temas recurrentes del siglo de oro en España son los siguientes. Los Austrias. Estos consistían en un imperio cristiano no basado en la ambición de conquistas, sino en el cumplimiento de un deber moral de armonía entre los príncipes católicos. La idea principal no era someter a los demás reyes, sino coordinar y dirigir los esfuerzos de todos ellos contra los infieles, para lograr la universalidad de la cultura europea. La fe constituyó el valor más radical del siglo de oro. Esta se hallaba tan arraigada que puede ser considerada como el fundamento de las creencias de aquel tiempo, el escenario mismo desde donde se contemplaba la realidad de esa época. La religión y el Estado. Se pensaba que todo el poder descendía de Dios y que en consecuencia los reyes debían responder a su poder por medio de una actitud y una política acorde a las leyes divinas. De allí surgen las costosísimas guerras de religión contra las que los austrias pretendieron defender la fe católica en Europa. La devoción fue otro tema. Esta se evidenciaba en una constante fiesta religiosa. Existían muchos días festivos durante el año. Eran devotos sobre todo a la Virgen María y al Santísimo Sacramento. Estas fiestas eran celebradas con grandes bailes, oficios litúrgicos, música, obras de teatro religiosos, romerías, entre otros. Los letrados. Era un grupo social intermedio especialmente relevante en la producción intelectual del siglo de oro, provenientes de hogares no aristocráticos de toda la península, formada en el rico sistema de universidades de España de ese siglo. Los nobles y la monarquía apoyó la producción intelectual de este grupo. Entre ellos se destaca Quevedo, Mateo Alemán, Espinel, Lope de Vega, Juan Ruiz de Alarcón, Rojas Zorrilla o Vélez de Guevara pertenecieron a ese selecto grupo. El honor y la honra. El gran valor social del siglo de oro fue el honor y su manifestación externa, la honra. Se trataba del respeto a las virtudes comunes a las personas de todos los grupos sociales, tales como el decoro de la familia, la sinceridad, la valentía, la castidad, la generosidad o la riqueza. Todas ellas creaban un buen hombre. Es importante considerar que esos temas fueron influyentes en las manifestaciones literarias dadas en ese periodo. Hablando específicamente de la producción literaria del siglo XVI, se destaca sobre todo la lírica del periodo español, donde es recurrente la referencia a Dios a partir de la sencillez en el lenguaje. Se desarrolló dos clases de lírica religiosa: la poesía ascética y la poesía mística. La poesía ascética describe las actividades que debe llevarse a cabo para alcanzar la perfección de la moral. Su máximo representante es Fray Luis de León. Por su lado, la poesía mística es donde se expresa la unión del alma con Dios una vez que se ha conseguido la perfección espiritual. Las máximas representantes de este tipo de poesía son Sor Juana Inés de la Cruz y Santa Teresa de Ávila. A partir de aciertos y desaciertos, este último por la denominada decadencia económica, los españoles de aquel tiempo se vieron enfrentados a protagonizar muchos procesos históricos de enorme envergadura, como el descubrimiento y la corporación de un nuevo mundo, la protección de la cristiandad y la defensa de su fe. Todo esto fue motivo para ser reflejados en las artes y las letras. Nos referiremos a los textos continuos, importantes en tu proceso formativo para acceder a la información desde las distintas áreas del conocimiento. Estos son los tipos de textos que se leen de manera secuencial y se organizan en frases, párrafos, secciones o capítulos. Todo va a depender de la finalidad del autor a plasmar su escrito. A continuación, haremos un recorrido por 3 de esas clases de textos, enfocándonos en las características puntuales para comprenderlos de una manera más asertiva. Textos descriptivos.
En esto se muestran los rasgos y características de un modelo. Puede ser persona, animal, objeto, situación, emoción, experiencia, época o proceso. La finalidad de estos es dar a conocer y caracterizar ese elemento de la realidad. Sus características. Las más relevantes son las siguientes. No presentan aspectos temporales porque el tiempo se inmoviliza para retratar lo que se describe. En ese sentido, una descripción es una pintura hecha con palabras. Además, cuando hay uso de formas verbales, predominan las del presente y pasado, específicamente pretérito imperfecto, que denomina acciones que se repiten a lo largo del pasado. Por ejemplo, mi abuelo vivía en el campo. Su casa era grande y tenía un gran jardín. Esas formas del verbo porque le proporcionan inmovilidad a lo que se está hablando. Además, es muy importante la adjetivación. Es el modo más directo de expresar las cualidades de los seres o elementos en la realidad descrita. En cuanto a las clases de estos textos, se pueden clasificar según dos criterios. El primero es de acuerdo al objeto de la descripción y el segundo de acuerdo a la actitud del autor. En cuanto al primero tenemos retrato y topografía. El retrato es la descripción de las características internas y externas de las personas o cosas. Esta puede ser autorretrato cuando el retratado es el propio autor. Prosopografía cuando es la descripción de los rasgos físicos de la persona. Y etopeya cuando es la descripción del carácter o de la conducta. Por su lado, la topografía es la descripción del lugar. En cuanto a la actitud del autor, se destaca la descripción objetiva, en la que el autor no participa con su opinión personal, se limita a exponer cualidades de lo que se describe, y la subjetiva, mezcla la descripción con valoraciones e impresiones personales. Veremos un ejemplo de una descripción. Entre lomas herbosas y laderas pobladas de cafetales, en torno a una iglesia pequeñita levantada sobre un altozano de humildes muros de bareque enlucido, espadaña a su costado y atrio de ladrillos musgosos, está acurrucado el pueblecito, unos cuantos ranchos, unas tantas casas, una sola calle que va serpenteando por lomas y laderas entre setos de pomarrosos. Esta hace referencia específicamente a una topografía. Recuerda que para reconocer estos textos abundan los adjetivos y la intención es dar a conocer un elemento de la realidad. Claro está, otros textos como la narración la usan como recurso, pero no puede obviarse el propósito comunicativo de cada uno para comprenderlos exitosamente. Textos narrativos. Este tipo de textos se relatan acciones protagonizadas por personajes en un espacio y en un tiempo determinado. Uno de estos pueden ser las novelas, cuentos, fábulas, mitos y leyendas. Este tipo de textos se encuentran muchos elementos. Personajes. Sencillamente son seres a los que suceden los hechos que narran. Pueden ser principales, como los protagonistas y antagonistas, y los secundarios, que acompañan la trama para nutrirla. Otro elemento es la acción, conjunto de hechos que se relatan y se suelen estructurar en inicio, nudo y desenlace. Esta no siempre guardará ese orden, puesto que existen relatos que inician por el desenlace o incluso por el nudo. Marco narrativo. Se refiere específicamente a las circunstancias en las que se producen los acontecimientos. Este incluye el espacio, que es el lugar donde se ambientan los hechos, real o imaginario, externo o interno, y el tiempo. El tiempo es externo cuando hace referencia al momento histórico en el que sucede la historia, e interno, que es la duración de los acontecimientos. Uno evocado cuando hace alusión al pasado, y el tiempo atmosférico es el referido a las condiciones climatológicas. Por otro lado, tenemos el elemento del narrador, que es la voz que cuenta los hechos, organiza la acción del relato y caracteriza a los personajes.
se pueden dar de diferentes formas. En primera persona, que participa de los hechos. Es un personaje más. Puede actuar como protagonista cuando es el personaje principal, o también se le llama testigo, que es cuando alguien cuenta lo que ha visto. Tenemos el de segunda persona, que se reconoce por el empleo de palabras tú, usted, ustedes. En este, el narrador se dirige al lector como estrategia para que se incluya en el relato. Y los de tercera persona, que es cuando se cuenta lo que se ha sucedido sin participar en los hechos. Si solo conoce lo que se ve o lo que se escucha, es narrador o observador. Y si conoce los pensamientos de los personajes y lo que sucederá, se le llama narrador omnisciente. A propósito de plan lector, observemos un fragmento de la obra literaria Herejía de David Lozano. En uno de los tantos encuentros del personaje principal, Luis de Ortuña, Ojines de Alcoy, como se hacía pasar con Ana de Sabiñán, la sobrina de su máximo opositor. Ana de Sabiñán había acudido puntual a la cita en una arboleda de las afueras de la ciudad, muy cerca del convento donde residía su confesor. La excusa que le habría brindado el chico era muy oportuna, y allí estaba, con el vestido que él le regaló, un detalle que a Gines le haría feliz, y su rostro radiante bajo aquel pelo largo que enseñaba recogido en una tela adornada con cintas de colores. La acompañaba su doncella, y junto a ella aguardaba Ana la aparición de Gines. Para comprender estos textos, recuerdas que la intención es entretener al lector mediante el relato de hechos. Además, siempre debes identificar los elementos presentados anteriormente y reconocer la abundancia de verbos que le dan secuencialidad al mismo. Textos expositivos. Este tipo de texto desarrolla un tema de forma clara, precisa y objetiva. Existen dos tipos de estos. Los científicos, que tratan de un asunto especializado y se dirigen a un lector específico entendido del tema. Son frecuentes en textos académicos y laborales, tales como monografías, memorias profesionales, artículos de investigación. Las características principales son, pues, el constante uso de tecnicismo por los términos específicos de la disciplina de la que trata. Además, ciertos procedimientos como la definición, explicación y clasificación. Son frecuentes el uso de conectores y se utiliza imágenes para completar la información. El otro tipo de texto son los divulgativos, que tratan de temas de interés general y va dirigida a un receptor amplio. Son comunes en conferencias, enciclopedias, blogs, documentales, revistas, etc. Se caracterizan por manejar un lenguaje sencillo y comprensible, y se alterna el lenguaje objetivo con ciertas expresiones valorativas. Un ejemplo de estos tipos de textos es el que tenemos a continuación. Los nemátodos expulsan sus desechos nitrogenados en forma de iones de amonio, que se difunden a través de la pared corporal. La osmorregulación, la regulación iónica y quizás la excreción de otros metabolitos de desechos parecen asociados con estructuras excretoras especializadas, un sistema de canales excretores o ambas. De estos textos hay que reconocer que el lenguaje es técnico, por ubicarse en un área específica. Además, se utilizan muchos sustantivos, porque intentan explicar un elemento de la realidad. No van a tener puntos de vista, pues son objetivos. Te animo a diferenciarlos inicialmente entre los científicos y los divulgativos. Apreciado estudiante, quiero recordarles que la actividad número 2 está colgada en la plataforma SM. Los puntos de saber debes desarrollar páginas de libro guía asignadas sobre los textos continuos abordados en este video y un análisis del texto a partir de un poema de la época del siglo de oro. En el hacer se valorará el plan lector con la obra Herejía, ambientada en las épocas que hemos analizado, a partir de la cual debes proponer una producción textual sugerida en la actividad u otra que tú consideres. Además, en el ser debes realizar un dibujo donde se refleje el trabajo en equipo. Podrás tomarle una fotografía e insertar esa imagen en el documento que solicitamos sea en PDF. Además, ten presente que existe una rúbrica de evaluación que te muestra los aspectos a valorar: la presentación del trabajo considerando las normas APA, la interacción que tenemos en los encuentros sincrónicos
el saber hacer de acuerdo a las preguntas propuestas en la actividad del siglo de oro y los textos continuos. La fecha de entrega de esta es el miércoles 27 de mayo. Recuerda nuestros encuentros sincrónicos para escuchar las intervenciones docentes y aclarar dudas respecto a temáticas o las preguntas. Es un gusto estar una vez más acompañándolos en este apoyo didáctico con la intención de que potencialices tu proceso de enseñanza-aprendizaje. Recuerda revisar el contenido cuantas veces lo desees para aclarar y ampliar información importantes en el desarrollo de la actividad 2. Dios continúe dando de amor, tranquilidad, un fuerte abrazo.